Buenos días con todos. Mi nombre es Juliana Rodríguez, soy ginecóloga del Hospital Cayetano Heredia y tutora del médico residente de tercer año, Cristian Coripuna, quien hoy día nos va a presentar el tema de histerectomía laparoscópica como tema de actualidad en ginecología. Adelante, Cristian. Buenos días, mi nombre es Cristian Omar Coripuna Andrade, soy médico residente del tercer año de Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hoy día voy a exponer acerca de un tema de ginecología, actualidad, histerectomía laparoscópica. Como introducción, la histerectomía es el procedimiento ginecológico que se realiza con mayor frecuencia. Hay más de 500.000 histerectomías en cada año en los Estados Unidos y la mayoría de las histerectomías benignas, que son mayor del 65%, se realizan a través de la parotomía. Tanto el Colegio de Ginecobstetricia como el Colegio de Laparoscopía en Ginecología y Obstetricia sugiere emplear el abordaje mínimamente invasivo en las histerectomías, incluida la técnica laparoscópica y la vía vaginal. La histerectomía de mínima invasión se refiere a la histerectomía vaginal total, que es cuando el útero se extrae por vía vaginal en toda su extensión, la histerectomía vaginal asistida por laparoscopía, en el cual el útero se extrae por vía laparoscópica en su totalidad, la histerectomía laparoscópica total, en el cual la histerectomía se realiza por vía laparoscópica y el cierre de muñón se realiza por vía laparoscópica y la histerectomía laparoscópica total asistida por robot. Como parte de la historia, en la práctica de la ginecología, la laparoscopía fue empleada en 1950 por Raoul Palmer en Francia. Raúl Charles Palmer fue un ginecólogo francés, pionero en la laparoscopía ginecológica, y lo realizó las primeras laparoscopías en el Hospital de Broca de París, en Francia. De acuerdo a lo que comenta este doctor, se realizaron las primeras laparoscopías abdominales en pacientes ginecológicas en el Hospital de Broca durante la Segunda Guerra Mundial, cuando París estaba siendo ocupada por la Alemania nazi. Este doctor comenta mucho acerca que con la ayuda de su esposa, también una ginecóloga, tenían muchos inconvenientes en esos tiempos, como la deficiencia de materiales, la deficiencia, por ejemplo, de algunos materiales quirúrgicos y también los apagones que había en esa época. Menciona también que tuvo que hacer una recolección de muchos materiales yendo a diferentes lugares y hizo sus primeras laparoscopías con batería. Y pudo así reportar luego, ya en 1950, las primeras laparoscopías en pacientes ginecológicas. Tanto fue así que la repercusión que hubo tanto a nivel mundial, ya que la laparoscopía se estaba haciendo ya en pacientes ginecológicas, se realiza la primera histerectomía laparoscópica en 1988. Fue realizado por Harry Reich y John DiCaprio, y el cual despertó gran interés en sí en la comunidad médica acerca de este abordaje laparoscópico para la histerectomía. La primera histerectomía que se realizó en una paciente mujer de 38 años, en la cual sufría de hemorragia uterina normal por miomatosis uterina y también por dolor pélvico crónico por endometriosis. Se reporta que esta paciente fue dada en el cuarto día postoperatorio y retornó a sus actividades con normalidad dentro de las 3 semanas. Este caso ilustró mucho la vía laparoscópica en lo que es la histerectomía. Y también menciona las ventajas que ofrece la laparoscopía con respecto al abordaje abdominal. En estos casos se menciona lo que es el menor tiempo operatorio, menor estancia hospitalaria, menos riesgos de infecciones y retorno a la actividad diaria cotidiana en menos tiempo con respecto a lo que es una histerectomía abdominal. Este es un cuadro que menciona un artículo en el 2003 acerca de este procedimiento de la histerectomía que se realiza en los Estados Unidos. Se ve desde el año 1998 hasta el año 2010.
Y se evidencia que en el año 1998 se han realizado aproximadamente un poco más de 500.000 histerectomías al año, mientras que en el 2010 se realiza un poco menos de 500.000 histerectomías al año, siendo un pico máximo en el 2002, llegando a realizar un poco menos de 700.000 histerectomías al año. Como se puede evidenciar, de 1998 al 2002 hay un pico elevado y de 2002 al 2010 hay un pico que va en descenso. Y esto menciona el artículo que justifica debido a que también hay nuevos tratamientos con lo respecto a lo que es la hemorragia uterina normal, por ejemplo, la embolización de las arterias uterinas, la ablación endometrial, para tratamientos como lo que es la hemorragia uterina normal por miomatosis uterina. En estos casos, este tratamiento médico ha sido también visto como una buena alternativa para los pacientes y a veces inclusive con una misma similaridad en los resultados con respecto a las histerectomías. Además, mencionar que hay otros tratamientos médicos que se dan, por ejemplo, los análogos de la GnRH, el ácido tranexámico bioral, los AINES como el ibuprofeno bioral, que son tratamientos que los pacientes están prefiriendo en lugar de que se pueda realizar la histerectomía. Asimismo, este cuadro menciona lo que es histerectomías en pacientes hospitalizados. Recordemos que con la invención de la cirugía robótica, muchas veces esos pacientes son dadas de altas el mismo día del ingreso y esos pacientes no son contados en este cuadro. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecobstetricia, menciona que en 1990 la histerectomía laparoscópica constituía menos del 0,5%. Sin embargo, la tasa actual es de más o menos del 25%. Sugiere que la técnica para la histerectomía sea de mínima invasión. Inicialmente propone lo que es una histerectomía vaginal y como tratamiento secundario sería la histerectomía por vía laparoscópica. Sin embargo, esto es debatible debido a que toma en mención acerca de la experiencia del cirujano, de la escuela del cirujano, para poder realizar el abordaje, si es vía vaginal o vía laparoscópica. Pero sí menciona que la histerectomía debe realizarse de una forma mínimamente invasiva. Dentro de la técnica quirúrgica de la histerectomía laparoscópica, tenemos como los instrumentos que se realizan en esta cirugía el laparoscopio, que nos va a permitir observar la anatomía intraabdominal, instrumental quirúrgico, que en esos casos son pinzas, y también la pinza bipolar, que en esos casos es para poder disecar las diferentes estructuras, y el manipulador uterino. El manipulador uterino le hacen bastante realce debido a que este instrumento va a permitir movilizar el útero, permitiendo así a los cirujanos observar mejor las estructuras. El laparoscopio se introduce a través de una pequeña incisión que se hace cerca o dentro del ombligo. El laparoscopio proyecta imágenes de los órganos pélvicos en una pantalla y el manipulador uterino desplaza los órganos para poder verlos. Se hacen otras incisiones pequeñas en el abdomen para poder introducir los diferentes instrumentos quirúrgicos. Dentro del equipamiento y el instrumental se sugiere que la paciente esté en una posición de diltotomía baja, como se observa en la primera imagen, y en posición de Trendelenburg, como se observa en la segunda imagen. Asimismo, es importante resaltar que eh, los miembros inferiores están a 15 grados con respecto al tronco. Dentro de lo que es el instrumental quirúrgico, que es el manipulador uterino, las ventajas que, que se obtiene mediante el manipulador uterino es que expone los diferentes órganos, permite una movilización de los órganos intraabdominales, lo que le permite al cirujano poder observar con mejor detalle las diferentes estructuras. Hay menos tasa de lesión adversa al uréter, permite que no se escape, por ejemplo, lo que es el CO2 intraabdominal, y permite también una facilidad de retirar la pieza quirúrgica.
Así es como se llega a utilizar el manipulador uterino. Es importante mencionar que el manipulador uterino estaría siendo usado por otro personal, un personal médico, que va a permitir movilizar el útero durante la cirugía. Estos son los diferentes tipos de manipuladores uterinos que hay. En la imagen A son manipulador uterino curvo tipo SUMI. En la imagen B se observa el manipulador uterino tipo advíncula y en el tipo C, en la imagen C se observa un movilizador uterino más rudimentario. Los tres cumplen la misma función. Para poder realizar lo que es la histerectomía laparoscópica, vamos a poder observar un poco la anatomía del útero en sí. Es importante tener conocimiento de las diferentes estructuras que sostienen al útero. Entre ellos podemos observar al ligamento redondo, al ligamento uterovárico, al infundíbulo pélvico, al ligamento ancho, como se puede observar en imagen. En esta imagen, que es la vista posterior del útero, nosotros observamos el ligamento uterovárico, observamos también el mesosalpinx y el mesometrio del ligamento ancho. También se puede observar lo que es el ligamento suspensorio del ovario. Estas estructuras van a sostener al útero y en la siguiente imagen, que es una vista anterior, podemos observar el ligamento redondo del útero. Estas estructuras, diferentes estructuras, son importantes conocerlas, ya que durante la intervención quirúrgica lo que se va a realizar es poder disecar, cortar y disecar las diferentes estructuras para poder así recién realizar la histerectomía o retiro de la pieza quirúrgica. En sí, la técnica quirúrgica es la separación de las estructuras anexas del cuerpo uterino para su conservación o de la pared abdominal para su posterior extracción. Luego se diseca, se ocluye y se divide el suministro de sangre antes de la extirpación del cuerpo uterino. Se hace un corte transversal en el complejo del ligamento cardinal con colpotomía y amputación del cuello uterino desde el vértice vaginal. Se extrae la pieza quirúrgica y luego se realiza un cierre del muñón vaginal. Para poder repasar la técnica quirúrgica de la histerectomía laparoscópica, lo primero que se realiza es la sección de los ligamentos redondos. El cirujano principal con el ayudante traccionan de manera sostenida el ligamento redondo, lo levantan para poder generar una carpa peritoneal y alejarse de los vasos pélvicos. En el segundo paso, cuando ya se corta y se diseca el ligamento redondo del útero, se va a formar una capa peritoneal. En esa capa se diseca el ligamento ancho paralelo al infundíbulo pélvico a una distancia de 2 metros, como se puede observar en la imagen. Se crea una ventana peritoneal. Después de la apertura y disección del ligamento ancho, el peritoneo por encima del uréter y debajo del infundíbulo pélvico adquiere un color azulado. En el centro de este lugar es donde se hace la coagulación y apertura. La apertura se hace paralelo al infundíbulo pélvico. Se va disecando lo que es la estructura del ligamento ancho, como lo habían visto en un principio, con la finalidad de poder separar los diferentes ligamentos y tejidos que sostienen al útero. Lo mismo se hace en el lado contralateral. El cirujano principal con el ayudante tracciona de manera sostenida el ligamento redondo del útero y, y lo hacen para poder disecarlo, diseccionarlo. Como segundo paso, asimismo se forma una capa peritoneal, se secciona el ligamento ancho paralelo al infundíbulo pélvico a una distancia de 2 metros, a una distancia de 2 centímetros. Se crea una ventana peritoneal después de la apertura y disección del ligamento ancho. El peritoneo por encima del uréter y debajo del infundíbulo pélvico adquiere un color azulado. En el centro de este lugar se hace la coagulación y apertura. Esto es con la finalidad de poder disecar, cortar las diferentes estructuras que sostienen al útero. Ya posterior a ello se hace una disección superficial en el espacio pararrectal, solo de manera superficial, con sección tan solo del peritoneo para no lesionar la cara posterior de los vasos uterinos. Se realiza la sección de los infundíbulos pélvicos
pinzamiento corte de los ligamentos de los infundíbulos pélvicos bilaterales. Sección de los infundíbulos pélvicos bilaterales, sección y ligadura sección de los ligamentos uterováricos bilaterales, y posterior a ello se empieza a hacer una disección a nivel lo que es, o una separación en lo que es la vejiga y el útero. Se hace una sección del peritoneo vesicuterino en el lado derecho, y cirujano tracciona el ligamento redondo y el ayudante carpea el peritoneo próximo a la sección. Este paso se realiza de 1 a 2 centímetros de la fijación del peritoneo del útero. Eso va a permitir poder separar, disecar el espacio vesicuterino. Y en el lado izquierdo, el ayudante tracciona el ligamento redondo y el cirujano carpea el peritoneo próximo a la sección. Este paso se realiza a 1 a 2 centímetros de la fijación del peritoneo al útero, lo que va a permitir una separación de la vejiga y el útero, y se crea un espacio vesicuterino. Disección del espacio vesicuterino. El ayudante tracciona el peritoneo vesicuterino a nivel del eje vertical del cuello uterino para formar una carpa, donde se aprecia el tejido areolar de este espacio, facilitando la disección. Se va disecando poco a poco la vejiga del útero, se genera una separación. Luego, en los lados laterales del útero se hace una sección de los paramétrios con tijera de energía monopolar a nivel del reborde del manipulador uterino, en este caso de la copa del manipulador uterino. Se coagulan los vasos uterinos, en este caso es los vasos, la arteria uterina, por encima del reborde vaginal, realizando con ayuda de la copa del manipulador uterino. Se diseca los vasos uterinos, las arterias uterinas. Y cuando ya se hayan separado las diferentes estructuras que sostienen al útero, tanto los ligamentos y los diferentes tejidos que lo sostienen, asimismo haber separado, disecado los vasos sanguíneos que nutren al útero, lo que se realiza es una colpectomía. Se realiza un corte con energía monopolar o bipolar a nivel del útero, específicamente por debajo del cuello uterino. Como menciona en la diapositiva, se hace la colpectomía mientras el ayudante insufla el Uclouder de 80 cc para ocluir la vagina. Procedemos a que el útero, en retroflexión con ayuda del manipulador uterino, se realiza la colpectomía siguiendo el reborde azul de la copa del manipulador uterino. Posterior a la extracción de la pieza quirúrgica, se hace una sutura de lo que es el muñón vaginal. Esta sutura se puede hacer tanto por vía laparoscópica como por vía vaginal. En este caso, se prefiere hacerlo, como explica la diapositiva, en vía vaginal, ya que es más hemostática, evita lo que es el sangrado, es una sutura fuerte, y también se aprovecha el tiempo en el que se extrae la pieza quirúrgica por vía vaginal, y en ese mismo instante se realiza la sutura. Se realiza la sutura del muñón vaginal. Posterior a ello, se hace una revisión de la hemostasia, se revisa el muñón vaginal por vía laparoscópica o por vía vaginal, según sea el caso, y por vía laparoscópica se observa el muñón vaginal, se observa que se hace una verificación de la hemostasia, se dice que no haya sangrado. Además, también se puede observar el movimiento de la vejiga y también el movimiento o la integridad de lo que son los uréteres. Se revisa la hemostasia, que no hay un sangrado, que no hay un sangrado activo, y esa es la finalización de la histerectomía laparoscópica. Gracias.